Cuando mi hijo me escribió, empieza a empacar. La casa ya se vendió. Yo ya estaba empacada. Pero no era esa casa. Me encontraba sentada en la orilla de la cama cerrando el último cierre de la maleta azul que Germán me regaló hace años. Esa que siempre decía que algún día usaríamos para irnos lejos, a donde nadie opinara sobre nuestras decisiones. La tenía guardada con naftalina en lo alto del closet, junto con un par de mantas viejas y una caja de fotos que nunca me atreví a abrir del todo. La bajé esa mañana sin prisa como si mi cuerpo supiera, antes que mi mente, que había llegado el momento. El mensaje de Elías entró apenas doblé la última blusa. Me quedé viéndolo en la pantalla como si las palabras pudieran cambiar, si les daba suficiente tiempo. Empiezas a empacar. La casa ya se vendió. Sin saludo, sin pregunta, como quien le da órdenes a una empleada, no a su madre. Pero no me sorprendió. A decir verdad, después del entierro de Germán todo fue cuesta abajo. Apenas acabábamos de regresar del panteón todavía con el olor de las flores marchitas pegado a la ropa, y ya Virginia me preguntaba si iba sola a seguir ocupando la propiedad. Lo dijo así, con ese tono frío y práctico que la caracteriza, como si más si habláramos de un departamento vacío y no de la casa donde pasé los últimos 35 años de mi vida. La casa. Vieja, sí. De esas con patio central y azulejos que crujen donde cada rincón guarda una historia. La cocina aún huele a canela y clavo como en los desayunos de los domingos. En la esquina del patio hay una bugambilia que Germán plantó cuando nació Ariadna, nuestra nieta. Dijo que quería que ella y la planta crecieran juntas. Y crecieron. A su manera. Yo, Eloísa Barrenechea, he vivido aquí desde que me casé. Aquí crecieron mis hijos, aquí enterré a mis padres, aquí tejí cada rutina de mi vida adulta. Pero para Elías y Virginia todo eso no es más que un bien inmueble en buena zona de Coyoacán, con potencial de remodelación. Eso lo escuché decirle a un agente inmobiliario por teléfono, creyendo que yo no estaba en casa. Elías siempre ha sido el más pragmático. Desde joven hablaba de cifras, inversiones, oportunidades, pero también hablaba con su padre con respeto. No sé cuándo se le secó la ternura. Tal vez fue Virginia. O tal vez fue el tiempo. Uno no siempre ve el momento exacto en que el cariño se convierte en cálculo. Virginia, por su parte, jamás quiso esta casa. Demasiado oscura, decía. Demasiado antigua. A mí siempre me pareció que lo que no le gustaba era que las paredes guardaban memoria, y a ella le incomodaban los recuerdos que no podía controlar. No les conté que ya había hecho mis maletas. No les conté que llevaba semanas preparándome en silencio. Porque sí me callé. Pero no olvidé. No olvidé la forma en que Virginia bajó las fotos de Germán del recibidor, apenas 3 días después del sepelio. «Es por el Feng Shui», murmuró. Yo no dije nada. Tampoco cuando comenzaron a traer gente a ver la casa casualmente, justo los días en que yo salía al mercado. Me lo decía Ariadna por mensajes. Abuela, había una señora con tacones recorriendo la sala. Mamá dijo que era amiga suya. No lo era, y yo lo sabía. Tampoco olvidé cuando Germán, meses antes de morir, me tomó la mano y me dijo: «El día que ya no esté, no te quedes donde no te valoran, Elo». Pensé que era el dolor del tratamiento hablando. Pero no. Él veía más claro que yo. Así que no me sorprendió el mensaje de Elías. Y no sentí rabia. Solo una especie de paz amarga. Como si por fin me confirmaran lo que ya sabía, lo que me negaba a aceptar. Me levanté, tomé la maleta y la coloqué junto a la puerta. El sol de la mañana entraba por las persianas entreabiertas, iluminando el marco donde todavía está nuestra foto en Acapulco. Germán con su camisa floreada, yo, con el cabello alborotado por el viento.
Me miré en el reflejo del vidrio, la misma cara, pero otra mujer. Respiré hondo. No lloré. No grité. No respondí el mensaje. Solo apagué el celular. Y cerré la puerta. Porque si me iban a echar, que al menos no tuvieran que hacerlo. Ya me había ido. El celular no había dejado de vibrar en toda la mañana. Primero fue un mensaje de voz, luego otro. Después uno tras otro, como si la urgencia pudiera forzarme a contestar. Todos de Virginia. Siempre con ese tono disfrazado de preocupación. Podrías llamarme cuando tengas un momento. ¡Es importante! Eloísa, necesitamos hablar contigo. Ya es muy tarde para ignorarnos, por favor. Responde. ¿Hasta que dejó de fingir? Y llegó ese último mensaje que no abrí, pero que leí en la notificación sin querer. Si no contestas, Elías irá a buscarte. El aparato temblaba sobre la mesa de la cocina como si quisiera escaparse solo. Lo empujé suavemente con la cuchara mientras revolvía el té, dejando que se callara por sí mismo. El vapor me subía al rostro. El olor a canela me calmaba. A veces basta con eso para recordar quién se es. Me senté en mi sillón de siempre, ese que rechina un poco si uno se recuesta mucho. El mismo donde Germán leía los periódicos completos, hasta los anuncios clasificados. Cerré los ojos y lo escuché como si todavía estuviera ahí. ¿Viste esta casa en Los Ángeles, Elo? Dice que tiene patio trasero y árboles frutales. Un día te voy a llevar a conocerla. Yo me reía y le decía que dejara de soñar tanto. Pero él no soñaba. Planeaba. Esa tarde vino a mi memoria otra conversación más antigua, más honda. Estábamos sentados en el jardín después de una discusión con Elías, una de esas, donde él y Virginia hacían sugerencias envueltas en celofán, como quizá ya sea momento de pensar en opciones más prácticas para ustedes. O hay residencias que cuidan muy bien a personas mayores, con enfermería y todo. Germán no dijo nada en su momento, pero esa noche mientras cortaba rebanadas de pan, soltó con la voz baja. El día que ya no esté, no te quedes donde no te valoran, Elo. Ni un día más. Pensé que exageraba. Pensé que Elías era solo un hijo mal acostumbrado, no un hombre capaz de deshacerse de su madre como quien vende un mueble. Pero ahora en el silencio de esta casa, que no suena a soledad, sino a conciencia, entendí lo que Germán ya sabía, que a veces el amor no desaparece de golpe, sino que se diluye en la costumbre de no mirar, no preguntar, no cuidar. Elías cree que me conoce. Cree que soy una mujer mayor que no sabrá a dónde ir si le quitan el techo. Cree que esta casa es mía. Y no lo es. Esta casa con sus grietas, su portón, que siempre rechina los mosaicos torcidos, y el zaguán lleno de polvo. Está ahí a nombre de una empresa que fundó Germán hace años. Una empresa con un nombre que solo él y yo conocíamos, una especie de escudo legal que construyó sin decirle a nadie. Porque confiaba en mí, pero no en ellos. Esa verdad me dio fuerza, no solo porque los papeles están de mi lado, sino porque no necesito pedir permiso para marcharme. Ya me fui por dentro hace rato. Lo único que queda es cerrar la puerta con calma. Volví a mirar el celular. Habían entrado 5 llamadas más, todas perdidas. Luego empezó a sonar de nuevo. Era Elías esta vez. No atendí. Lo dejé sonar hasta que se apagó la pantalla. Volvió a vibrar. Entonces sonó el timbre. Y supe que no iba a esperar respuesta. Caminé despacio hasta el portón. No con miedo, sino con ese tipo de resignación que da la claridad. La calle estaba tranquila. El sol caía recto sobre la acera. Del otro lado del portón escuché los pasos impacientes de mi hijo, y luego su voz, esa voz que de niño usaba para pedirme que lo protegiera
y que ahora sonaba como la de un hombre que exige lo que cree suyo. «Empaca ya, mamá. No hagas esto más difícil de lo que ya es». No contesté. Solo apoyé la mano en el hierro frío del portón, cerré los ojos y respiré hondo. Había tanto que decir. Pero decidí no decir nada. Porque a veces el silencio también es una respuesta. La casa todavía respiraba temprano, a esa hora en que los sonidos son más tenues y todo parece flotar entre la vigilia y el sueño. Me levanté sin hacer ruido como si alguien más pudiera escucharme. No había nadie claro, pero el cuerpo guarda costumbres que el alma no olvida. Me envolví en el rebozo que dejé colgado detrás de la puerta y caminé descalza hasta la cocina. Puse agua a hervir con 2 ramas de canela como lo hacía Germán, cada vez que sentía que el mundo se nos venía encima. Para aclarar la cabeza, decía, o quizá solo era una excusa para sentarnos juntos en silencio. Mientras el agua soltaba ese olor dulce y terroso, abrí la alacena donde guardo las tazas buenas. Saqué el azul con la grieta diminuta en el asa esa que él siempre elegía. Decía que le gustaba lo imperfecto, lo que tenía historia. La llené con cuidado, me senté frente a la mesa y dejé que el calor me ablandara el pecho. En el cajón más bajo del mueble, entre recetas viejas y sobres con facturas, encontré la carta. No era una gran sorpresa. Sabía que Germán había estado escribiéndola, aunque no me la mostró. Lo noté en sus silencios, en cómo se quedaba mirando el jardín durante horas, en cómo me abrazaba un segundo más antes de soltarme. No decía mucho. Nunca decía demasiado. Pero sus gestos hablaban. Y esa carta era un resumen de todo lo que no supo decir. La abrí con manos lentas. El papel ya estaba amarillento como si llevara años ahí. Tal vez lo había escrito mucho antes de que el diagnóstico llegara. O tal vez lo escribió cuando empezó a ir al notario, sin contarme. Reconocí su caligrafía enseguida, firme, angulosa, sin adornos. Elo, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. O que estoy un poco menos. Sé que no te gusta que hable así, pero yo te conozco. Vas a querer resistir, quedarte a aguantar. Porque siempre creíste que tu lugar era donde estaban los tuyos. Pero ya sabes que no todos los tuyos te cuidan. Por eso hice algunas cosas. No porque no confiara en ti, sino porque sabía que tú ibas a tardar más en dar el paso. Entonces lo preparé yo. No para salvarte. Para devolverte el derecho de elegir. No seguí leyendo. No aún. Apoyé la carta en la mesa y cerré los ojos. Sentí el vapor del té subir como un suspiro. Todo empezaba a encajar como si alguien hubiese girado una llave secreta y las piezas se ordenaran de golpe. Me levanté y fui al estudio. La mayoría de sus cosas seguían en su lugar. Libros abiertos, carpetas con etiquetas, libretas apiladas. Tomé la negra, la que siempre llevaba consigo. La abrí sin pensar, y ahí estaba una lista con fechas, montos, nombres de bancos. Cierres mensuales, notas sobre transferencias. Al lado de una cifra subrayada aparecía inversión para Elo. Fondo en dólares. Sin acceso de terceros. Más adelante un número de teléfono con la palabra constructora. LA, escrita a lápiz. Hasta la dirección estaba ahí. Silver Lake, calle Empedrada. Casa de un piso, entrada con bugambilias. Germán había anotado cada detalle, cada paso, cada alternativa. Lo había hecho sin decirme nada. No por ocultar, sino por cuidar. Porque sabía que si me lo decía en vida yo me habría negado. Le habría dicho que no hacía falta, que confiaba en Elías, que la familia era la familia. Pero él ya no confiaba. No en ellos. Y ahora al leer sus notas entendía que no fue un gesto de emergencia, no fue improvisado. Fue una estrategia paciente construida a lo largo de años. Un plan para protegerme incluso de mi propia lealtad.
Volví a la cocina con la libreta en la mano. El té ya se había enfriado un poco. Me senté de nuevo y tomé un sorbo, esta vez con otra sensación. No era nostalgia, era algo más parecido a una certeza. Germán no solo me dejó una casa y una cuenta, me dejó un mapa, y yo al fin estaba empezando a seguirlo. Fue un jueves, de esos en que el calor se pega en las paredes y las conversaciones parecen hervir incluso antes de empezar. Virginia llegó sin avisar, como siempre, con ese andar firme y taconeado que anunciaba que venía a imponer, no a preguntar. Traía una carpeta bajo el brazo y a un hombre trajeado detrás de esos que no sonríen, ni aunque les paguen por parecer amables. «Hola, Eloísa», dijo forzando un tono cordial que apenas le rozaba la piel. «Buenos días», respondí sin moverme de la silla. «Necesitamos un momento de tu tiempo. Este es el licenciado Méndez. Viene a ayudarte con el trámite de la venta». «El trámite». Así le llamó, como si firmar sobre mi vida fuera cosa de 2 firmas y una pluma prestada. El tal Méndez saludó con una inclinación seca de cabeza. Me ofrecieron sentarme en la sala, pero ya estaba sentada. Virginia se colocó frente a mí como si estuviera en un escritorio. Abrió la carpeta con movimientos precisos, casi teatrales. Colocó los papeles sobre la mesa de centro. Me señaló un lugar. «Aquí, por favor. Solo es para formalizar lo que ya hablamos. La venta se cierra en 3 días». El comprador ya hizo el anticipo. Me acomodé los lentes con calma sin tocar los papeles. Miré a Virginia primero, luego al notario. El sudor le brillaba en la frente a pesar del aire acondicionado. Revisé su rostro, no lo había visto nunca en ninguna reunión legal con Germán. Ningún documento oficial que pasara por esta casa llevaba su nombre. «¿Este notario tiene su registro?», pregunté, sabiendo la respuesta. Virginia resopló. «Claro que sí. No lo trajimos de la calle Mamá. Ese Mamá me cayó como un trapo mojado. Lo usaba solo cuando quería que cediera. Nunca cuando había cariño». Tomé el primer documento. No estaba en hoja membretada. No tenía folios notariales. Y lo más evidente, mi nombre no aparecía como propietaria en ningún lado, solo como familiar residente. Levanté la vista y sonreí. No una sonrisa amable, sino esa que se guarda para cuando ya no hace falta fingir. «No es necesario que firme», dije. «Yo no soy la propietaria legal de esta casa». El silencio fue seco. El hombre parpadeó. Virginia se quedó con la boca medio abierta. ¿Cómo que no?, preguntó al fin, dejando caer la carpeta como si de pronto pesara más. «La escritura está ahí a nombre de una empresa desde hace años. Germán lo hizo así por razones personales. Y yo no soy la representante legal, así que aunque quisiera no puedo firmar nada». Virginia dio un paso hacia mí. Cambió de tono, bajó la voz como si pudiera acariciar con palabras lo que no podía controlar con manos. «Eloísa, esto ya está pactado. El comprador está esperando. Elías me dijo que tú entendías que ibas a cooperar. Elías entendía muchas cosas, pero esta no. Y tú tampoco». El notario, si es que lo era, cerró la carpeta y murmuró que necesitaba hacer una llamada. Salió sin mirar atrás. Virginia, en cambio, se quedó ahí de pie como si no supiera si gritar o pedir disculpas. Optó por el orgullo. Siempre el orgullo. «Entonces, ¿qué vas a cama a hacer? ¿Quedarte aquí sola aferradas a una casa que no te pertenece?» «Exactamente eso. Porque a diferencia de ustedes, yo no estoy aquí por lo que vale. Estoy aquí por lo que significa». No dijo nada más. Recogió su bolso, se ajustó la blusa y salió sin despedirse. La puerta se cerró con un golpe sordo. Me quedé sola en la sala rodeada de paredes que por fin volvían a sentirse mías, aunque legalmente nunca lo fueran. Respiré hondo. No por alivio, por certeza.
Germán tenía razón, no bastaba con proteger lo que uno amaba. Había que prepararse para cuando dejaran de amarlo los demás. Y yo al fin estaba lista. Germán siempre decía que confiar no era lo mismo que dejarse ciego, que amar a alguien no implicaba entregarle las llaves de todo. Los papeles hablan más claro que las intenciones, repetía, mientras organizaba documentos en su viejo archivero de madera, ese que nunca me dejaba tocar. Yo solía reírme de su manía creyendo que era exceso de cautela. Ahora entiendo que lo suyo no era desconfianza. Era previsión. Amor con ojos abiertos. Años atrás, justo después de una cena familiar, donde Elías mencionó con demasiado entusiasmo que algún día esa casa tendría que entrar en el plan patrimonial, Germán me tomó del brazo al subir a la recámara y dijo sin rodeos: «Voy a cambiar el nombre de la casa. No porque piense mal de nuestro hijo, sino porque quiero que si algún día te toca estar sola, no tengas que pelear por lo que ya viviste». No me dio opción. Solo me abrazó largo rato y añadió: «Tú la viviste. Que nadie te la arrebate en papel». Fue entonces cuando registró la propiedad a nombre de una sociedad discreta, una empresa sin actividad comercial, creada solo con un fin: blindar la casa, que en el registro no apareciera ni su nombre ni el mío. Solo un código fiscal, un número de acta y la firma de un tercero de confianza como representante. Todo legal, todo invisible. Volver a ese recuerdo me sostuvo cuando comenzaron a llegar las amenazas disfrazadas de llamadas. Primero mensajes educados: «Mamá, necesitamos hablar de la casa. Virginia está gestionando unos trámites, te los explicamos pronto». Después un tono más áspero: «No puedes quedarte ahí como si nada. Esto ya está avanzando y tú estás estorbando». Finalmente llegó una carta. Un sobre manila sin remitente. Dentro una copia de un aviso legal, intención de desalojo. Con firmas, con sellos y con errores. Lo miré sin sorpresa. El apellido estaba mal escrito, la fecha cruzada y la firma. La firma no era mía. Era una imitación torpe apresurada, con un trazo inseguro en la B de Barrenechea, como si alguien la hubiese copiado desde una libreta vieja. No tardé en actuar. Cerré la cuenta bancaria conjunta que había mantenido con Elías por pura costumbre. Transferí mis ahorros a una cuenta en el extranjero que el notario Morales me ayudó a reactivar. Cambié el número de teléfono y dejé de responder cualquier mensaje que no viniera de una fuente directa. No había más espacio para titubeos. Lo que venía ya no era una pelea por metros cuadrados. Era otra cosa, algo más sucio, más triste. Mientras tanto, en otra casa muy distinta se desarrollaba una escena que yo no supe en ese momento, pero que cambiaría el curso de todo. Ariadna había vuelto temprano del colegio. Su madre creía que estaba en la habitación con los audífonos puestos viendo videos, pero la muchacha se había quedado en la escalera inmóvil al escuchar los gritos apagados que venían del despacho de Virginia. No era raro que discutieran, pero esta vez algo le hizo quedarse. «Te dije que no usaras esa firma», reclamaba Elías. «Si mamá llegara a descubrir que firmaste por ella». «¿Y qué querías que hiciera?», respondía Virginia con voz seca. «No nos estaba dejando opción. Tú mismo dijiste que estaba senil, que no ibas a entender lo que firmaba. Solo adelanté lo inevitable. Pero no firmó nada. No tienes ningún poder legal. Si alguien revisa esos papeles, nadie los va a revisar. Nadie sospecha nada. Esa casa está vendida. Punto». Ariadna sintió que algo le ardía en el pecho. Bajó sin hacer ruido. No dijo nada esa noche, tampoco la siguiente. Pero guardó esas palabras como quien guarda un fósforo encendido en la palma, con cuidado, con rabia, y con la certeza de que llegado el momento, haría falta encender algo más grande.
Esa misma semana vino a verme. Dijo que pasaba sitio a saludar. Se sentó a mi lado en el patio y me habló de su escuela, de sus clases de arte del calor. Yo le ofrecí agua de limón. Cuando se levantó para irse, se detuvo en seco. Se volvió hacia mí y dijo bajito: «Abuela, tú no firmaste ningún papel, ¿verdad?» La miré a los ojos. Negué con la cabeza. Ella asintió como si confirmara algo que ya sabía. «Entonces, tranquila. Yo escuché todo. Y si algún día hace falta, yo puedo contarlo». Y ahí supe que incluso en medio de la trampa, no estaba sola. Porque a veces la verdad también se hereda. Y Ariadna, sin proponérselo, acababa de convertirse en mi testigo. Esa mañana no me temblaron las manos, ni al cerrar la maleta, ni al dejar las llaves sobre la encimera de la cocina, ni al tocar la foto enmarcada de Germán una última vez. Todo estaba donde debía estar. Incluso yo. La maleta azul estaba lista desde hacía semanas esperando su turno, como un invitado silencioso. Metí solo lo necesario: una libreta, 3 mudas de ropa, el pañuelo bordado que me regaló Ariadna, la carta de Germán y un libro de poemas que nunca terminé. No por olvido, por miedo a cerrarlo. Salí sin decir palabra. No dejé nota. No debía explicaciones. Cuando el taxi se detuvo frente a la casa, el chofer bajó sin preguntar nada. Me abrió la puerta y me ofreció ayuda con el equipaje. Le agradecí con una sonrisa leve. Nos alejamos de la acera sin mirar atrás. La calle estaba tranquila, como si todo hubiera sido calculado para que mi partida no tuviera testigos, ni vecinos curiosos, ni llamadas de último minuto, ni gritos desde el portón. En el camino al aeropuerto me permití cerrar los ojos. El sonido del tráfico era un murmullo lejano, y entonces vino a mí un recuerdo que tenía guardado en el fondo del pecho. La primera vez que Germán y yo fuimos a Los Ángeles fue hace más de 30 años, cuando Elías era todavía un niño que se mareaba en los vuelos y se dormía en mi regazo. Tomamos aquel viaje como una especie de luna de miel tardía. Alquilamos un coche pequeño y nos perdimos por las calles de Silver Lake, buscando una librería que Germán había leído en una reseña. No la encontramos. Pero terminamos en un café con terraza comiendo galletas de avena y hablando de cómo sería vivir en una ciudad así. «Imagínate tú y yo jubilados tomando café aquí cada mañana», dijo él, «y sin nadie que opine sobre nuestros azulejos». Yo me reí. Le dije que eso era cosa de gringos. Pero lo anoté en mi memoria como quien guarda un plan para después. El aeropuerto estaba lleno, como siempre. Pero todo me parecía distante, como si caminara dentro de una película que ya había visto antes. Mostré mi pasaporte, pasé seguridad, esperé en silencio. Cuando anunciaron el abordaje no sentí ansiedad, solo una calma honda. Como si cada paso que daba me alejara, no solo de una casa, sino de una versión de mí que ya no necesitaba cargar. El vuelo fue tranquilo. Dormité un poco, leí 2 páginas del libro de poemas y luego simplemente miré por la ventanilla. Las nubes tenían esa textura de algodón que tanto le fascinaba a Germán. «Mira eso, Elo. Es como si voláramos sobre un campo de sueños. Siempre tan cursi, siempre tan él». Al aterrizar en Los Ángeles, el sol se filtraba a través del vidrio del aeropuerto, con una claridad distinta, más seca, más dorada. Sentí el cambio en el aire. Y en mí. Recogí la maleta, crucé las puertas automáticas, y ahí estaba. Un hombre alto, de cabello entrecano y expresión serena, sostenía un cartel sencillo que decía: «Señora Barrenechea». Me acerqué. Él me sonrió con naturalidad, como si me conociera desde siempre. «La señora Barrenechea, ¿verdad?», preguntó con voz cálida. «Sí, soy yo. El señor Germán me habló de usted. Me dijo que algún día vendría».
Le dejó instrucciones claras. El coche está aquí cerca. Asentí sin poder hablar por un instante. Él tomó la maleta con una cortesía que ya no se ve. Caminamos en silencio hasta un auto discreto, limpio, con aroma a eucalipto. Subí al asiento trasero y cerré los ojos apenas arrancó. No porque estuviera cansada, sino porque quería que el corazón bajara su ritmo. Germán había pensado en todo. Hasta en el chofer que me recibiría. Hasta en las palabras que me darían la bienvenida. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba escapando. Estaba llegando. El auto se detuvo frente a una casa modesta con fachada clara y ventanas amplias que dejaban entrar la luz como si no tuvieran nada que ocultar. Afuera 2 bugambilias trepaban con descaro por el muro bajo del jardín. Reconocí el lugar al instante, aunque solo lo había visto en fotos viejas y en los trazos garabateados de la libreta negra de Germán. «Aquí es», dijo el chofer mientras abría la puerta. Bajé despacio como quien teme que al tocar el suelo se rompa el hechizo. Pero no había nada de fantasía en esa casa. Era real, sólida, con olor a madera recién ventilada y tierra húmeda. Entramos. Él encendió las luces del vestíbulo y me entregó un sobre. «Esto también es suyo». El señor Germán me pidió que se lo diera cuando llegara. Asentí, pero no lo abrí. Tenía que caminar primero. Reconocer. Respirar. Recorrí el pasillo largo con paredes blancas salpicadas de fotografías en blanco y negro. En la sala un sillón amplio, una mesa de centro con marcas de taza, una alfombra que parecía tejida a mano. Y libros. Muchos libros. En estanterías de madera clara perfectamente alineados. Algunos con el lomo desgastado, otros con señaladores de papel doblado. Eran de Germán. Lo supe sin necesidad de abrirlos. Estaban sus títulos favoritos: Historia latinoamericana, poesía del siglo XX, filosofía práctica, biografías de gente que nadie recordaba. Toqué el lomo de uno, cartas a un joven poeta, y sentí que me ardían los ojos. No de tristeza, de reconocimiento. Él había estado ahí. Había vivido en ese espacio sin mí, construyendo algo, solo para que yo lo encontrara después. Fui a la cocina. Todo estaba limpio, ordenado. Había una caja con productos básicos, y en la alacena, una bolsa de café y un frasco de canela. Él sabía que eso me daría paz. Abrí el grifo del lavaplatos y el agua salió clara, fresca. Entonces lo supe, podía quedarme. Subí a la habitación principal. Una cama sencilla, ropa de cama clara, un ropero a medio llenar. En el buró un marco con una foto nuestra. Yo tenía el cabello más corto. Él usaba esa camisa azul que tanto le gustaba y que yo siempre decía que ya estaba muy gastada. Sonreíamos. Nada más. Ninguna pose. Me senté en la orilla de la cama y por fin abrí el sobre. Dentro una carta. Solo una hoja escrita a la mano. Reconocí su caligrafía de inmediato, esa mezcla de prisa y precisión que lo acompañaba incluso en las listas del supermercado. Elo, si estás leyendo esto, sobreviviste a todos. A las dudas, a los gritos, a la costumbre de quedarte donde ya no eras querida. Y eso ya es más de lo que muchos logran. Bienvenida a tu lugar. No es grande, no es lujoso, pero es tuyo. Sin condiciones, sin vigilancia, sin exigencias. Aquí puedes respirar sin pedir permiso. No quiero que me recuerdes con tristeza. Solo que al menos una vez al día al servirte café, pienses, hoy no tuve que aguantar a nadie. Con eso me basta. Te quiere como siempre, G. Cerré los ojos. Me llevé la carta al pecho. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentí ni madre ni suegra ni figura decorativa en casa ajena. Me sentí mujer. Y libre. Bajé a la cocina, puse agua a calentar y preparé café. Sin prisa.
Al asomarme por la ventana, las bugambilias del jardín se mecían con el viento suave de la tarde. Todo era silencio. Todo era mío. Respiré hondo, sin miedo, sin permiso, por fin en paz. Al segundo día en la casa, cuando el cuerpo por fin empezó a entender que no estaba de paso, abrí la libreta negra de Germán de nuevo. Entre las últimas páginas en tinta azul aparecía un nombre de mujer, Claudia Tellez, seguido de un correo electrónico, un número con clave estadounidense y una breve nota en letra más pequeña. Él o ella es de absoluta confianza. Pregunta por la cuenta Luciérnaga 3. Te va a guiar. Me senté frente al ventanal del comedor con la laptop abierta y el corazón latiéndome más rápido de lo que me gustaba admitir. Escribí un correo breve sin adornos. Buenos días, mi nombre es Eloísa Barrenechea. Germán de la Mora me dejó su contacto. Me pidió que lo buscara en relación con la cuenta mencionada como Luciérnaga 3. ¿Podríamos hablar? La respuesta no tardó. En menos de 2 horas, Claudia me llamó por videollamada. Su rostro apareció nítido en la pantalla, una mujer de unos 40, cabello rizado, recogido, ojos atentos, pero sin ansiedad. Señora Barrenechea, dijo con suavidad, estuve esperando este mensaje desde hace tiempo. Su esposo me pidió que tuviera todo listo cuando usted estuviera preparada. Sentí un nudo en la garganta, pero no dejé que me venciera. Asentí en silencio. Claudia explicó cada paso con paciencia. Germán había abierto una cuenta de inversión a mi nombre hacía más de 12 años, con un depósito inicial que fue creciendo con el tiempo. Nunca retiró nada. Jamás movió un solo dólar sin registrar el motivo. En total ahora el fondo acumulaba $215,000. Todo a mi nombre, sin cotitulares, sin cláusulas escondidas. Germán había sido meticuloso hasta en la muerte. Este fondo fue diseñado como respaldo y como señal, dijo Claudia. Él lo llamó su gesto de libertad. Me pidió que lo activara solo si usted lo solicitaba directamente. Me quedé mirando la pantalla. No sabía qué decir. No era el dinero lo que me conmovía. Era el acto, el cuidado, el amor con visión de futuro. Y ahora pregunté al fin. Ahora usted decide. Puede mover parte del fondo a una cuenta local o mantenerlo aquí. También me dejó indicaciones para hacer llegar una copia del testamento actualizado a quien usted indique, en especial a su hijo. Al escuchar eso volví a respirar con calma, porque una cosa era marcharme en silencio. Otra muy distinta era permitir que siguieran creyendo que yo me fui, porque no tenía otra opción. ¿Puede enviarlo sin remitente desde su oficina? Solo los documentos. Sin cartas, sin explicación. Por supuesto. Le dicté la dirección de Elías. No la de su casa, sino la de su oficina. Esa donde se paseaba con trajes ajustados y sonrisa de ejecutivo. Quería que lo recibiera ahí, en su entorno, en su mundo de supuestos logros, que abriera el sobre frente a su escritorio de vidrio, entre juntas y gráficos de ventas, y viera esa escritura distinta, esa donde mi nombre no figuraba como dueña de la casa en México, sino como beneficiaria absoluta de otra propiedad, otra vida. Una que él jamás pudo controlar. Claudia me prometió hacerlo al día siguiente. Antes de colgar me preguntó si necesitaba algo más. Le di las gracias y le pedí solo una cosa, que no compartiera mi nueva dirección con nadie. Ella asintió con esa mirada de quien entiende cosas sin necesidad de detalles. Apagué la computadora. Me serví un café. El aroma llenó la sala con esa mezcla de memoria y presente que me acompañaba desde que llegué. Me senté en el sofá y miré alrededor. No me sentía rica, ni poderosa. Me sentía a salvo. Y en ese instante entendí que la justicia no siempre llega con ruido. A veces llega en un sobre sin remitente, en una cifra escrita a mi nombre,
en un silencio que pesa más que cualquier grito. Virginia había mandado las invitaciones por mensaje de voz, como siempre. Nunca por escrito, nunca con opción a decir que no. Este sábado hacemos una cena en casa, algo sencillo. Queremos anunciar la venta oficial de la propiedad. Están todos invitados. Usó ese tono liviano que en ella siempre escondía urgencia. Elías, según me contó Ariadna, después se encargó de llamar personalmente a los tíos, a los primos, a la cuñada esa que siempre aparece cuando huele oportunidad. Prepararon la sala, contrataron un servicio de catering y hasta trajeron a un pianista joven que tocaba música ambient ambiental. Todo listo para celebrar lo que según ellos ya era un hecho. La casa vendida, el problema resuelto. Y yo, fuera del tablero. No respondí la invitación. No confirmé ni rechacé. Simplemente no contesté. No estaba en esa ciudad, ni en ese juego. A la hora pactada la gente empezó a llegar. Algunos traían vino, otros flores. Todos con esa sonrisa incómoda que uno lleva a las reuniones, donde no sabe si hay que aplaudir o guardar silencio. Virginia recibió a cada uno con la cara estirada, de quien quiere controlar todos los detalles. Elías, en cambio, se mostraba relajado, brindando antes de tiempo, repitiendo frases como «ya era hora de cerrar ciclos» o «mis padres lo hubieran querido así». Faltaba solo el discurso, el momento en que anunciarían frente a la familia reunida que la propiedad en Coyoacán, esa donde crecieron sus recuerdos, pero no sus responsabilidades, ya no les pertenecía. Entonces sonó el timbre. Virginia frunció el ceño, no esperaba a nadie más. Fue ella misma a abrir la puerta. Frente a ella, un mensajero de traje gris y casco en mano le extendió un sobre cerrado. Virginia del Río. Ella asintió. Él no dijo más. Se dio media vuelta y se fue. La sala enmudeció. Virginia abrió el sobre con manos tensas. Dentro había una carta sin encabezado, emocional, sin rodeos. Solo un contenido claro. Impugnación formal del proceso de venta de la propiedad situada en... Adjunto escritura original a nombre de empresa X. Documentación que acredita imposibilidad de enajenar sin firma de representante legal. Firma Eloísa Barrenechea. Elías leyó por encima del hombro de su esposa. Se le borró la sonrisa. La música del piano continuó sonando unos segundos más hasta que alguien tuvo la cortesía de pedirle al joven que parara. El silencio se hizo espeso. «¿Qué es esto?», preguntó una tía desde el fondo. Nada, dijo Virginia, guardando los papeles con torpeza. Solo un malentendido. Pero ya era tarde. Elías salió al jardín con el celular en la mano. Marcó a toda prisa esperando que alguien le explicara lo que acababa de pasar. Nadie respondió, porque yo no tenía intención de explicarle nada. Esa noche no hubo brindis, no hubo anuncio. La cena se sirvió fría, sin discursos, sin aplausos. Algunos se retiraron temprano, otros se quedaron por cortesía. Pero el aire había cambiado, porque en esa casa por primera vez alguien les había dicho no sin levantar la voz. Y lo había hecho por escrito. Eran casi las 7 de la tarde cuando escuché el timbre. No esperaba a nadie, y menos aún un día miércoles. Me asomé por la ventana del costado con esa costumbre que no se pierde, aunque una ya no viva donde hay que cuidarse. Allí estaba Ariadna de pie con una mochila al hombro y una expresión que no le conocía. Ni sonrisa ni urgencia. Solo una seriedad tranquila que no le correspondía del todo a sus 17 años. Abrí la puerta sin decir nada. Ella me abrazó como si llevara meses sin verme, aunque apenas habían pasado 2 semanas desde que salí sin despedirme. Entró y miró alrededor como si necesitara confirmar que lo que veía era real. Entonces
Sí era verdad, dijo. Te fuiste. Asentí en silencio. Fui por 2 vasos de agua, aunque sabía que lo que buscaba no era sed. Se sentó en el sofá y se quitó los zapatos, como hacía cuando era niña, y venía a pasar la noche conmigo después de discutir con su madre. Nadie sabe que vine. Le dije a papá que estaba con una amiga. A mamá... No le dije nada. Se lo agradecí sin palabras. No quería ponerla en la posición de tener que justificar su lealtad. Pero algo en su tono me hizo saber que había más. Abuela dijo mirando el vaso sin beber. Hay algo que no te he dicho. Algo que vi y que creo que tú deberías saber. Me senté frente a ella con el corazón latiendo más fuerte de lo normal. Te escucho. El día que mamá dijo que tú habías firmado los papeles, yo estaba en la escalera. Me escondí porque pensé que estaban hablando de mí. Pero no. Estaban discutiendo. Y entonces escuché cuando papá le gritó a mamá: «Tú falsificaste su firma así tal cual». Mamá no lo negó. Solo dijo que no tenía opción, que tú no ibas a cooperar, que era por el bien de todos. Se me helaron las manos. No por sorpresa, por la certeza de que ahora sí tenía una pieza más, la más frágil, la más poderosa. ¿Y tú? ¿Guardaste eso sola todo este tiempo?, le pregunté sin ocultar el dolor. Sí, pensé que si te lo decía te ibas a enojar o te ibas a poner más triste, pero cuando vi lo de la cena, el sobre sus caras, supe que tú ya sabías algo. Y que quizás necesitabas ayuda. No solo cariño, ayuda de verdad. Me incliné y la abracé, largo, hondo, como quien encuentra un refugio inesperado en medio de la tormenta. Tú eres la única que realmente vio todo, le dije al oído. No solo lo que hicieron, también lo que yo fui soportando, lo que callé. Ella me apretó más fuerte. Y si hace falta, añadió, yo puedo hablar, decir lo que escuché, testificar, lo que sea, porque no está bien, abuela. Nada de lo que están haciendo está bien. Quise protegerla, decirle que no se metiera, que no valía la pena. Pero me contuve, porque entendí que a veces lo más valiente que puede hacer una mujer no es gritar su historia, sino no impedir que otra más joven la cuente con libertad. Si llega ese momento, hija, le respondí tomándole las manos. Sabré que no estoy sola. Nos quedamos así un rato. En silencio, las luces de la calle se encendían despacio y la casa se llenaba de esa calma que solo aparece cuando la verdad ya no tiene que esconderse. Antes de irse, Ariadna se volvió desde la puerta. Por cierto, mamá sigue diciendo que vas a regresar, que solo te fuiste por capricho. Entonces no sabe nada de mí, respondí con una media sonrisa. Porque cuando una mujer se va por dignidad, no hay vuelta atrás. Ella sonrió, y yo supe que pase lo que pase ahora había 2 mujeres en la familia que sabían lo que era mirar de frente, y no agachar la cabeza jamás. El teléfono sonó a las 8:12 de la noche. Lo supe porque estaba preparando té, y el reloj de la cocina marcaba la hora exacta con ese tic-tac pausado que Germán siempre decía que lo ayudaba a pensar. Vi el nombre de Elías en la pantalla y no me sorprendió. Tardó más de lo que esperaba. Imaginé que había pasado una semana aguantando el silencio, buscando explicaciones en lugares donde solo había documentos sellados y testigos incómodos. Respondí. Mamá dijo al principio con voz contenida como quien intenta sonar tranquilo y se le cuela el temblor por las costuras. Aquí estoy, Elías. Buenas noches. No me digas buenas noches. Soltó y ahí se rompió la calma fingida. ¿Cómo que no te vas? ¿Qué clase de juego estás haciendo? La casa ya está vendida. Me senté frente a la mesa con la taza aún caliente entre las manos. Dejé que hablara. ¡Que se desbordara!
Tú firmaste, gritó. O al menos... Eso dijo Virginia. Pero ahora me dicen que la venta no es válida, que hay un problema con la propiedad, con el nombre, con unos papeles viejos que nadie conocía. ¿Qué hiciste? Respiré profundo. No desde la rabia, sino desde la claridad. No hice nada, Elías. Absolutamente nada. Solo dejé de fingir que no veía lo que estaban haciendo. Él se quedó en silencio por un segundo. Luego volvió más duro. ¿Dónde estás? Necesito que vengas. Que aclares esto. Que firmes los papeles correctos esta vez. Esto no puede seguir así. Mellesatas, me llevé la taza a los labios. El té estaba en su punto justo. Ni muy caliente ni frío. Como yo. ¿Qué casa, hijo?, pregunté con voz suave. Yo no vivo ahí desde hace más de una semana. Lo escuché contener la respiración. Como si lo que acababa de decir no fuera posible. ¿Cómo que no vives ahí? Eso mismo. Ya no estoy. No pienso volver. Ni para aclarar, ni para firmar, ni para servir café en una sala donde ya no me invitan a sentarme. Hubo un silencio largo. De esos que no se llenan con explicaciones. Papá estaría avergonzado, dijo al fin como último recurso. Papá estaría orgulloso, porque fue él quien me dejó las herramientas para hacer justo esto. Escuché un golpe como si hubiera azotado algo contra el escritorio. Luego, nada. No puedes hacer esto, mamá. Nos dejas con todo en el aire. No, Elías. Ustedes se metieron en el aire solos. Yo solo decidí caminar por tierra firme. No me dijo adiós. Colgó, como un niño al que le acaban de quitar el juguete que no era suyo. Apagué el celular. Me serví otra taza de té. Afuera la noche caía sin prisa. Dentro la casa respiraba conmigo. No tenía que levantar la voz para defenderme. Solo tenía que saber cuándo decir hasta aquí. Y seguir caminando. Esa mañana desperté más temprano de lo habitual, pero no por ansiedad. Era otra cosa. Una quietud extraña, como si el cuerpo supiera que hoy se cerraba algo que ya no era mío. El calendario mental que llevaba desde hacía semanas marcaba ese día con una cruz invisible: reunión en la notaría. No asistir. Sí, así lo había decidido. No porque me faltara el valor, sino porque ya no tenía sentido estar presente en un escenario construido para hacerme dudar. Mi lugar ya no era esa mesa rodeada de rostros que me habían ido empujando poco a poco hacia la orilla. Para eso estaba él, el licenciado Ignacio Rivera, abogado recomendado por el notario, Morales discreto y firme, con voz clara y mirada serena. Lo había conocido por videollamada días antes. En menos de 15 minutos, entendió todo. No necesitó que le explicara demasiado. Le bastó con ver las firmas mal copiadas, los papeles contradictorios, el registro empresarial de la casa y los mensajes que Ariadna había guardado como prueba. Esto no es solo un intento de venta irregular, señora Barrenechea, me dijo. Esto roza el fraude patrimonial, pero no se preocupe. Ya sé cómo proceder. Ahora, mientras yo regaba las bugambilias del pequeño patio en Los Ángeles, él entraba a una notaría elegante de la Ciudad de México, donde Elías, Virginia y un supuesto representante del comprador esperaban iniciar una transacción que según ellos solo era un paso administrativo. Pero no fue así. La reunión comenzó con saludos tensos, una bandeja con café que nadie tocó y la expectativa de cerrar por fin lo que tanto se les había complicado. El notario titular, un hombre mayor con lentes gruesos, pidió los documentos originales. Virginia los presentó con gesto victorioso. Elías cruzó los brazos impaciente. Entonces el licenciado Rivera sacó una carpeta distinta. La colocó sobre la mesa despacio como quien pone una ficha definitiva. Antes de continuar, me veo obligado a solicitar una revisión formal, dijo.
Los documentos presentados no coinciden con la escritura legal de la propiedad. Tengo en mi poder la escritura auténtica emitida en el año 2004 inscrita, bajo el nombre de una empresa registrada legalmente, cuyo representante actual es otra persona. Además, traigo prueba de que la supuesta firma de la señora Barrenechea en estos papeles fue falsificada. Silencio. Largo. Elías intentó decir algo, pero el notario lo interrumpió. ¿Está diciendo que esta venta no tiene validez legal?, preguntó serio. Exactamente eso, respondió Rivera, y que se ha intentado enajenar un bien sin el consentimiento de la persona que reside allí desde hace más de 30 años, lo cual, según la ley, configura indicios suficientes para una investigación por intento de fraude patrimonial. Virginia se quedó pálida. Elías apretó los dientes. El representante del comprador se levantó sin decir palabra y salió de la sala visiblemente molesto. El notario se acomodó las gafas y anunció que la operación quedaba suspendida hasta nuevo aviso. Este caso será enviado al registro público y posiblemente a la fiscalía correspondiente. Aconsejo que cada parte consulte con su abogado antes de insistir en cualquier otro intento de venta. La carpeta quedó sobre la mesa abierta como una herida. Rivera se levantó, saludó con educación y se retiró sin mirar atrás. A mediodía me llamó desde el estacionamiento. Todo salió como esperábamos. Ya no pueden mover un solo ladrillo de esa casa sin enfrentar consecuencias. ¿Y ellos?, pregunté. Van a necesitar más que excusas para salir de esta. Y su nieta, si hace falta, es una testigo clave. Colgué. No con alegría ni con venganza. Solo con el alivio hondo de quien ve cómo una estructura tambaleante por fin se derrumba sola. Esa tarde me serví té y me senté a escribir en una hoja nueva. No un reclamo, no una amenaza, solo una frase que Germán me repetía cuando el mundo parecía injusto. Cuando tú sabes que no hiciste nada mal, no tienes que alzar la voz, basta con resistir de pie. Y yo estaba al fin de pie, lejos, pero firme. El mensaje llegó a media tarde, corto y directo como suele escribir Ariadna cuando algo le quema por dentro. Abuela, ¿puedo ir unos días contigo? Ya hablé con papá. Dice que haga lo que quiera. No lo dudé ni un segundo. Le respondí con la dirección, un te espero con té de canela y un corazón dibujado con asteriscos como los que le mandaba cuando era niña y usaba mi celular para jugar. Llegó 2 días después con una maleta pequeña y el rostro cambiado. No era tristeza. Era algo más difícil de nombrar, una mezcla de desilusión y claridad, como quien ya entendió demasiado temprano que la gente que uno quiere también puede fallar. Me abrazó largo. No preguntó si podía quedarse. Solo entró. Y yo la dejé. Los primeros días caminamos juntas por el barrio. Le mostré el parque cercano, la panadería donde encontré un pan, que casi sabe como el de México, y una librería donde los libros usados guardan más historia que los nuevos. Hablábamos poco, pero estábamos acompañadas. Una noche, mientras preparaba 2 tazas de té, ella hojeaba la libreta negra de Germán sobre la mesa. La abría y cerraba como si buscara una clave, una explicación, un porqué más hondo. ¿Te dolió mucho descubrir todo eso?, me preguntó sin mirarme. Me quedé en silencio un instante. Luego me senté a su lado y le tendí un sobre. Era la primera carta de Germán, la que encontré en la cocina aquella mañana. Léela, le dije. Luego hablamos. Ella la leyó en silencio, los ojos fijos, los labios apretados. Cuando terminó se quedó quieta con la hoja entre las manos. Luego levantó la mirada. Él ya sabía todo, desde hace años. Asentí, sí. Y aún así no me lo dijo. Me lo dejó escrito. Me dejó las llaves, pero también la decisión.
No me se empujó. Solo preparó el camino por si yo algún día quería caminarlo. ¿Y tú? ¿Por qué te tardaste tanto? Porque uno quiere creer que la familia lo vas a entender, que con el tiempo las cosas se acomodan, pero hay momentos en que callar no es paciencia, es renuncia, y yo ya no quería renunciarme más. Ella apoyó la cabeza en mi hombro. Nos quedamos así un rato. Luego dijo bajito: me duele lo que hicieron mis papás, pero más me duele haberme quedado callada, sabiendo lo que escuché. Le acaricié el cabello. No te juzgues, hija. A veces el silencio también es parte del proceso. Lo importante es lo que haces después de saber. Al día siguiente, sin preguntar, Ariadna ordenó sus cosas en la habitación de huéspedes. Puso un par de libros en la repisa, sus cuadernos en el escritorio y una foto nuestra en la mesita de noche. No dijo que se quedaba, pero lo estaba haciendo. Una tarde, mientras regábamos las bugambilias del patio, me miró con esa mirada directa que heredó de Germán y me dijo: «Abuela, tú ganaste». Sonreí. «No, hija, no gané por dinero, ni por papeles. Gané porque no me dejé pisotear, porque seguí siendo yo aunque todos quisieran hacerme sentir que estorbaba». Ella no dijo nada, pero su abrazo me confirmó que lo había entendido. En esa casa de un solo piso, sencilla y luminosa, nos sentamos las dos a escribir. Ella sus historias, yo mis recuerdos. A veces cocinamos juntas o caminamos sin rumbo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no solo estaba construyendo un refugio, estaba reconstruyendo un lazo. Uno que había sido dañado por la omisión, por el miedo, por el egoísmo de otros. Pero que ahora entre nosotras dos se tejía de nuevo. Sin prisa, sin mentiras. Porque cuando una mujer decide no callarse más, a veces sana no solo su historia, sino la de las que vienen detrás. Y ahí estábamos. 2 mujeres, 3 generaciones latiendo de nuevo en una misma mesa. El correo llegó poco después del mediodía, cuando el sol atravesaba oblicuo los cristales de la sala y la casa entera parecía guardar silencio. Ariadna dormía la siesta en el sofá con un libro abierto sobre el pecho y yo preparaba una infusión en la cocina, dejándome acompañar por los pequeños ruidos del hogar, el hervidor burbujeando el viento, meciendo apenas las cortinas, la madera crujiendo con su propio ritmo. Encendí la laptop por costumbre sin esperar nada especial. Revisé el correo y ahí estaba. Confirmación de activos y blindaje legal actualizado. Confidencial. No lo abrí enseguida. Lo dejé ahí como quien necesita darse unos segundos antes de mirar de frente una verdad que puede cambiarlo todo. Serví el té. Luego, con las manos más firmes de lo que creía, hice clic. Claudia Tellez, la administradora de la cuenta que Germán había dejado para mí, me escribía con su tono profesional pero empático. En su mensaje confirmaba que los fondos seguían intactos, los $215.000 invertidos protegidos sin movimientos sospechosos. Más aún, el proceso para blindar legalmente la propiedad en Los Ángeles se había completado con éxito. Nadie podía tocarla, reclamarla ni interferir sin consecuencias. Abajo, en una nota personal, me escribió: «Usted ya no debe temer nada. Está segura. Y sobre todo está en paz. Aquí seguimos para lo que necesite». Me quedé un rato mirando la pantalla sin mover un músculo. No por sorpresa, no por incredulidad, sino por esa sensación difícil de explicar que se parece a cerrar una herida desde dentro. Porque no se trataba del dinero. Nunca lo fue. Era la certeza de que no estaba a la deriva, de que todo lo que hice en silencio tenía sentido, que no me había desvanecido entre papeles ni entre gritos, que resistir sin escándalo también era una forma de pelear. Cerré la computadora con suavidad.
Me quedé con las manos sobre la tapa unos segundos más, no para detener el mundo, sino para sentir mi propia fuerza, esa que había dudado tantas veces que aún tuviera. Pensé en todo lo que me habían dicho, en las frases que repitieron como dagas envueltas en celofán. Siempre tan callada, mamá. Eres demasiado pasiva. Deberías hablar más, reclamar lo tuyo. Y mi favorita. Si no dices nada, luego no te quejes. Lo pensaron todo. Menos que mi silencio no era cobardía, porque no me callé por débil. Me callé porque estaba pensando, porque necesitaba observarlos con claridad, porque en el ruido de sus urgencias yo solo tenía una tarea: proteger lo poco que quedaba de mí. No para ellos, para mí. Me callé porque entendí que hablar antes de tiempo es regalarle tus palabras al que no quiere escucharlas. Me callé porque no iba a gastar mi voz en convencer a quienes ya me habían juzgado, decidido y apartado. Me callé para sostenerme, para no romperme del todo. Y mientras ellos firmaban documentos falsos, organizaban cenas, contrataban notarios de papel y brindaban entre mentiras, yo hacía otra cosa. Me blindaba, me preparaba. Me recogía no como quien se esconde, sino como quien afila los bordes sin hacer ruido. Y ahora que ya todo estaba claro, podía decirlo sin miedo. No me callé porque no tenía nada que decir. Me callé porque no iba a explicarles quién soy a quienes ya decidieron olvidarlo. Me serví otro té, esta vez en mi taza favorita, la blanca con borde dorado. Esa que guardaba para los días en que me sentía fuerte. Hoy no era un día cualquiera. Hoy era el día en que podía respirar sabiendo que nadie más decidía por mí, que no tenía que volver, que no les debía presencia ni permiso. Me senté en el porche donde la luz de la tarde caía suave sobre las plantas. Ariadna seguía dormida y me pareció hermoso que pudiera descansar sin miedo en una casa que no se iba a vender, sin aviso que no le cambiaría la cerradura por detrás. Pensé en escribirle a Elías. Una sola línea. Estoy bien. Espero que tú también. Pero no lo hice, porque no tenía nada que explicarle, porque no iba a usar mi energía para intentar sanar lo que él decidió romper. Tampoco me ibas a disculpar por haberme cuidado, por haber huido a tiempo, por haber armado una vida lejos del ruido, porque uno no siempre se salva peleando. A veces una se salva saliendo a tiempo, cerrando puertas, dejando que el silencio haga su trabajo, que el tiempo ponga a cada quien donde le toca, y que la justicia, cuando llega, no venga en forma de venganza sino de paz. Le di un sorbo al té. Me supo distinto, no más dulce, más limpio. Miré el cielo sin buscar señales. Ya no necesito signos para saber que hice lo correcto. Porque no gané, no me hice rica, no los expuse en público, no me convertí en heroína de ningún relato. Solo dejé de perder, y eso a mi edad es otra forma de victoria. La tarde caía sobre Los Ángeles con esa luz tibia que parece acariciar, más que iluminar. En el cielo unas pocas nubes rosadas se deshacían en silencio, y el aire olía a tierra mojada y a hojas secas. Había regado el patio esa mañana, pero algo me empujó a salir otra vez con la regadera en la mano, como si la rutina tuviera hoy un propósito distinto, más íntimo. Caminé despacio entre las plantas. Las bugambilias se habían aferrado con fuerza al muro lateral, y las macetas de romero que Ariadna había colocado con tanto esmero ya comenzaban a perfumar el aire sin necesidad de tocarlas. Me agaché para retirar unas hojitas secas, y sin pensarlo, me vi hablándole a Germán, en voz baja. No como se habla a un muerto, sino como se habla a alguien que aún escucha, aunque ya no conteste. No sé si estarías orgulloso, pero estoy en paz, murmuré. Y eso tú más que nadie sabes lo que cuesta. Dejé la regadera apoyada en la esquina del muro y entré a la casa.
Ariadna había salido a una clase de arte y yo tenía un par de horas de absoluto silencio. Fui al estante del pasillo ese que no había terminado de revisar, donde Germán guardaba libros que nunca me mostró, libros que compraba para después. Me detuve frente a un tomo de cubierta roja sin título visible en el lomo. Lo saqué por curiosidad. Era un libro de cartas. Correspondencia de escritores latinoamericanos. Lo abrí al azar. Entre las páginas, como una hoja más, había un sobre viejo, amarillento, sin sello. Mi nombre escrito a mano Elo. Supe antes de abrirlo que era la última, que Germán le había escondido ahí, sabiendo que algún día, por accidente o por destino, yo la encontraría. La abrí con dedos lentos. Leí sin respirar. Elo, si estás leyendo esto es porque decidiste quedarte, y eso me basta. Gracias por no gritar, por pensar, por no rebajarte al nivel de los que creen que pueden comprarte con lo que ya era tuyo. Gracias por cuidarte, porque eso también era cuidarnos. No sé qué hiciste con todo lo que te dejé, pero si algo funcionó, si algo salió bien, fue por ti. Yo solo puse herramientas. Tú las usaste con dignidad. No dejes que te llamen fría por no ceder, ni ingrata por no perdonar lo imperdonable. Te fuiste a tiempo, no con rabia, con memoria. Y eso, mi amor, a esta edad es sabiduría. G. Se me humedecieron los ojos, pero no lloré. No podía. No quería. Era una carta para ser leída desde la templanza, no desde el desgarro. Me senté en el suelo con el libro en las piernas y la carta sobre el pecho. Sentí una paz profunda, esa que no viene con el tiempo, sino con el coraje de haber elegido lo correcto, aunque doliera. Pensé en todo lo que había perdido. Una casa, una familia como la que había imaginado, algunas certezas, y sin embargo no me sentía derrotada. Sentía que de algún modo había dejado de perder. Sí perdí cosas, pero también recuperé otras. El respeto propio, la voz, la posibilidad de habitar un espacio sin tener que pedir permiso para existir. Me levanté, guardé la carta entre las páginas del libro y lo devolví al estante. Luego encendí la lámpara del pasillo porque la luz ya se iba. Ariadna regresaría pronto y nos esperaba una cena sencilla, pan tostado, queso y el caldo que había dejado listo por la mañana. Nada espectacular, todo verdadero. Me senté en la mesa del comedor con una taza de té. Afuera el cielo terminaba de oscurecerse. No había música, ni noticias, ni voces. Solo el sonido del agua que caía en la pileta del patio ese que Germán mandó construir con piedras del terreno mismo. Todo era pequeño. Todo era mío. Pensé en las palabras de él y en las mías. No gané. No como se gana una batalla ni como se gana una disputa en los tribunales. No obtuve una medalla. No hubo aplausos. Pero tampoco me arrastraron. Tampoco me rompieron. Solo dejé de perder. Y eso a esta edad es otra forma de victoria.